Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 y en el 439 de Telecable de Tricom y ahora también en la ciudad de Santiago en Star Cable. También nos pueden sintonizar en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar de la actualidad política a propósito del caso Odebrecht y lo que se está moviendo en los partidos y organizaciones políticas de la sociedad dominicana. Tenemos dos distinguidos invitados, a Juan Miguel Pérez Vargas, sociólogo y analista político, y a Bartolomé Pujals, abogado y activista también social. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Gracias por estar en A Partir de Ahora. Como anunciamos, tenemos a Juan Miguel Pérez Vargas y a Bartolomé Pujals y vamos a hablar de la situación política en República Dominicana a propósito del caso Odebrecht, Marcha Verde y este comunicado que un grupo de ciudadanos y ciudadanas hizo publicar el fin de semana. Algunos han dicho que finalmente no fueron reconfirmados para rubricar este comunicado, pero que entre otras cosas proponían como un plan para reconstruir, vamos a decir, el sistema democrático, y ese plan, según ellos, pasa por la renuncia del presidente Danilo Medina. Ha habido reacciones, mucha gente se ha rasgado la vestidura, quizás olvidando que hace pocos años atrás el PLD propuso la renuncia de Balaguer. A Balaguer no solo la renuncia, sino que se fuera, que echarlo de poder. Propuso la renuncia de Jorge Blanco, pidió la gobernación del Banco Central para resolver la crisis, pedía la administración de la CDE, sin estar en el gobierno, todo esto. Y a Johnny Ventura, que ahora es su aliado querido, le pidieron más de una vez la renuncia en el entendido de que era un incapaz, según ellos. Hoy ya no lo es. Me gustaría que ustedes me den su lectura sobre este escenario actual. Vamos a ver, Juan Miguel. Bueno, encantado de estar aquí. Sin duda alguna que el proceso de Odebrecht abre una compuerta que había retenido muchas cosas, que se estaban cosiendo, a veces sin rumbo, sin duda alguna sin estructura organizativa, y que el proceso de Odebrecht ha canalizado en diferentes ámbitos, con el primer buque insignia, la Marcha Verde. La gran diferencia de todo este proceso, hay dos, a mi parecer. La primera son las variables internacionales que el gobierno no manejaba, y la segunda es precisamente la debilidad del sistema de partidos tradicionales opositores que ha permitido que el liderazgo de la Marcha Verde haya sido otro que no sea el del PRM. Y eso ha facilitado la credibilidad pública del movimiento. Entonces la gente, y a mí me ha tocado vivir eso ya como militante, cuando estamos recorriendo en Asua, en los barrios como por ejemplo Cristo Rey, las consignas anticorrupción tienen sin duda alguna una pegada o sea, son muy atractivas. Sin embargo, tal vez las que ya tienen un poquito más de apellido político, con siglas muy específicas, entonces la gente dice, pero el otro también. Entonces, no es solamente una acción antigubernamental, es una acción política antipartidaria. Podríamos decir que antisistema. Tal vez el problema es que el sistema engloba más allá de los partidos políticos. Pero yo digo el sistema, vamos a decir, identificado con el sostén de lo político electoral. Sí, bueno, yo pienso que digo antipartidaria porque ya se está viendo el arcaísmo del partido político como instancia de credibilidad pública. Es decir, la gente no tiene confianza en los partidos políticos. De hecho, la Marcha Verde es un movimiento, ¿no? Y es un movimiento porque se estructura más a partir de un discurso que a partir de las propias premisas que un partido político tiene, que son las que lo alejan de la gente y de los problemas de la gente. Y yo pienso que además de la coyuntura, de lo inédito, de un proceso que organiza por fin en un momento inicial la clase media,
¿no? Que está volviendo a tomar las calles y eso a su vez va migrando hacia otros estratos de la población, sin duda alguna también esto innova en términos de la organización de los sentimientos políticos de la gente. O sea, ya no pasa por lo que antes era el monopolio, que era el partido, sino que la Marcha Verde ha iniciado un capítulo inédito en la historia política de la participación de la gente en decir la cosa pública. Bien, Bartolomé. Yo creo que, tal cual ha dicho Juan Miguel, una de las cosas que ha hecho Odebrecht es que ha roto en dos el relato de la clase política dominicana. Aquí el PLD, fundamentalmente, en los últimos 20 años, había venido diciendo que la corrupción eran casos aislados, que era de carácter marginal. Y lo que demostró todo este proceso es que la corrupción y la impunidad en este país son características fundamentales del sistema político. Y esa es una de las cuestiones... ¿Tú consideras que son estructurales? Son estructurales, son como diría Rosario Espinales, endémicas y sistémicas. O sea, el sistema político, el sistema democrático en este país no funciona sino a través de la corrupción y la impunidad. Y es el sostén fundamental de los partidos políticos, no solamente en el periodo que el PLD ha gobernado, sino en los últimos 50 años, en donde la clase política no ha tenido la capacidad de resolver sobre un problema fundamental. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El asunto trascendió porque si nosotros veíamos unos años atrás, el tema de la corrupción ocupaba un 9º, 10º lugar en las encuestas. Aquí ha habido también un proceso, una evolución, si se quiere, cuantitativa en la conciencia de la gente, en donde ha entendido la corrupción como una negación de derechos. Y por eso uno ve en las marchas, en todas las manifestaciones, que no se trata solamente de las demandas que concretamente el Movimiento Verde, sino que usted ve que se reclaman pensiones, se reclaman salarios, se impugna un sistema político que no ha tenido la capacidad de y coincidir además, con el sentir de la gente. Problemas que afectan localmente a las ciudades o municipios que acogen la marcha. Correcto, que cada quien ha tratado de particularizar de cómo la corrupción afecta de forma transversal todos los problemas estructurales de este país. Y eso es básicamente lo que ha provocado que la clase política en su conjunto no tenga la capacidad de responder en esto, porque ha cambiado toda la discusión política, todos los términos de la discusión política, y por eso uno ve que ante un reclamo, una petición como esta de renuncia, que en cualquier sistema democrático más o menos decente y evolucionado no tendría ningún mayores inconvenientes, porque se supone que tú como presidente de la República eres un empleado que yo pudiera, en este caso, pedir tu renuncia. Además es una acción que queda a la disposición del presidente de la República, no es ni siquiera que nosotros lo vamos a sacar. No es un emplazamiento. Claro, no es un emplazamiento, que ya se ha hecho incluso, ya se ha hecho por la misma ciudadanía, lo viene haciendo en los últimos 6 meses con todo este proceso. Pero lo que pasa es que eso responde a una lógica autoritaria en donde, como esto no entra dentro de los canales que tradicionalmente la clase política ha impuesto para discutir y dejar la democracia entrampada, inmediatamente los gendarmes y los guardianes de la institucionalidad saltan a la vista con la intención de tratar de proteger un sistema que a todas luces ya no tiene capacidad de representar a la gente. Bueno, a todo esto hay un proceso con muchas dudas en muchos sectores que ha comenzado el Ministerio Público, como tú bien señalabas, más que todo por un factor externo al país internacional que el gobierno no controla, si se quiere, y se vieron obligados a decir, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Porque la gente está reclamando cada día más y seguro que se está reclamando desde áreas de poder externo. Es decir, yo estoy seguro que Estados Unidos, por ejemplo, que entiende que tiene interés en todo esto, porque tiene empresas que compiten con Odebrecht, seguro que ha estado presionando. Y quizás otras naciones también. Y es fuente de información. También, pero además de eso tiene interés, es decir, quiere que se hagan cosas. Se ha sometido a un grupo de personas. De alguna manera es como una especie de combinación que se ha hecho, porque hay gente del PRM, hay uno del PRD, que ya no representa tanto, y ha sorprendido en el caso del PLD que hay 3 personas del comité político, que se entendía que era un Sanedrín cuasi sagrado, que de ahí no se tocaba a nadie. Y sobre todo uno de ellos, Temístocles Montaz, que ha sido un actor fundamental en lo que ha ocurrido en el PLD, como él mismo dijo después que don Juan se retiró. Me gustaría la lectura de ustedes en este aspecto, de quiénes han sido escogidos y por qué. Bueno, cuando uno analiza, es legítimo sospechar que todo esto forma parte de un montaje, porque un partido que se caracterizó por una disciplina férrea en términos de apañar entre los suyos todas las cosas,
de un momento a otro aparece con un ministro de Estado, miembro del comité político, entre rejas. Pero ¿cómo se da todo este aparataje? Primero, buscando a las 6 de la mañana, lo que todo el mundo sabía, porque incluso recibieron a las fuerzas del orden trajeados, sin ningún tipo de resistencia, ni siquiera verbal. Al contrario, fueron muy cómodos. Ninguno estaba desgreñado, estaban esperando con un aparataje militar que no compaginaba con ninguna nula resistencia, al contrario, el voluntarismo de estas personas. Cuando estas personas han tenido el micrófono en sus manos, sencillamente han hablado de lodazal, pero no han amenazado a nadie. Al final yo pienso que este es un ejercicio de simulación que tiene que ver con, primero, el aprovechamiento de un momento coyuntural que había que buscarle un bajadero, había que buscarle una reacción. Esa reacción, de paso, puede también llevarse algunas purgas internas, ¿no? Entre los bandos o las facciones que están en disputa por el poder político del principal partido, pero también la integración de los otros partidos. Dice, bueno, ya no es este partido, sino es la clase política. Y han querido vender esa idea cuando uno sabe muy bien que por razones numéricas de contrato, los principales responsables, los dos presidentes de la Cámara Alta, en el tiempo en el que esos contratos fueron atribuidos de manera mayoritaria, no están presentes. Entonces uno se pone, y es legítimo, reitero, sospechar que todo esto, no solamente por la materialidad y la dramaturgia con la que se ha montado esto, sino también por esas ausencias que son mucho más llamativas que las que están presentes, uno puede concluir que forma parte de una escaramuza para distraer, para ganar tiempo, ¿no? Y así poder pasar este vendaval de una manera lo menos traumática posible para el poder político establecido. Yo creo que el PLD se vio frente a dos situaciones. A lo interno del PLD habían dos corrientes. Una que no estaba dispuesto a ceder nada, a que no había que ceder nada a la presión ciudadana que se estaba dando, y otra que entendió, que al final fue la que se impuso, que es la cercana al presidente, en donde había que conceder una serie de situaciones para que la relación de control que existe no se rompiera, que es como parte en las relaciones hegemónicas. Tú tienes que negociar para que la relación hegemónica se mantenga. Y evidentemente se trató de montar todo un proceso en donde necesariamente, si no llevamos a esta gente a la cárcel, el asunto se nos puede complicar. Y ciertamente hay que decir que en términos mediáticos, el hecho de llevar a estas personas a la cárcel le ha liberado de presión al gobierno, o sea, le ha dado un poco de oxígeno, porque eso se ha llevado paralelamente con una estrategia en donde el presidente de la República y el gobierno de Danilo Medina ha actuado con toda naturalidad, como que aquí no está pasando nada, que déjenme gobernar, o sea, todo está tranquilo. Como que nada de eso le toca. Como que nada de eso le toca. Y al final, como dice Juan Miguel, cuando uno verifica, porque es una cuestión tan grande que no hay forma de apañarla, el mismo Ministerio Público comienza a tocar y a salpicar puntos muy concretos de la administración del presidente Medina, como es el caso de la planta Punta Catalina. Solamente hay que ver que en el año 2014 se pagaron 31.8 millones de dólares en sobornos. Y en ese periodo no hay nadie implicado con relación a eso, que en todo caso sería las personas que estarían cercanas al presidente de la República. Ahí no está ni Rubén Bichara, ni Reinaldo Paredes, ni Pero además esa es la obra más costosa de todas. Claro, no solo de la que tiene que ver con Odebrecht. En términos cuantitativos y cualitativos. Sino que al margen del metro es la obra más costosa en la historia de este país. Así es. Y que sin duda está afectada desde el principio de acusaciones de sobrevaluación, y que no se puede hablar de sobrevaluación porque todo soborno se traduce en una sobrevaluación. Yo creo que al final lo que se está tratando es de crear una estrategia que lo que se busca con estos 14 presos es tratar de decir de que nosotros somos los paladines de la lucha contra la corrupción y tratar de reciclar el sistema político. Porque la clase política y fundamentalmente el PLD está ante una situación de quiebre, de crisis de credibilidad comprobada, en donde si no cede, evidentemente se va a llevar de encuentro todo lo que ellos han estado construyendo en los últimos 20 años. No, y es como, y es como si fuese, bueno, como si hubiese una historia oficial y una historia oficiosa. Es decir, la historia oficial es la de los titulares de los medios de comunicación, es la versión legal, que de hecho parte de lo legal. Sin embargo,
detrás La que no sabe los la gente, procedimientos. ¿no? Y la gente con los pocos canales de participación que tiene, no hace primar su voz. Pero yo como sociólogo, cualquier elemento de este tipo lo confronto a la gente y hago entrevistas, hago encuestas, y esencialmente lo que la gente de un estrato social clase media baja, que es el con el cual yo me desenvuelvo en mis clases universitarias, lo que dice fundamentalmente es que no creen todo lo que se ha hecho. Es decir, que hay legítima sospecha, yo no estoy solamente hablando por mí, sino por lo que endosa ese respaldo de lo que vivo teniendo. Mucha gente. No, y no solamente eso, sino que, o sea, y yo lo consulto, yo digo, ¿cómo? Dime cuáles son las palabras que caracterizan para ti el sentimiento de lo que está pasando. Y hablan de burla, hablan de teatro, hablan de escaramuza, etcétera. O sea que Se presentaron cuando se comenzó a hablar de todo esto y bueno, si llegaron los documentos. A propósito de lo que tú dices, mucha gente observó, porque la gente no es tonta. no. En la fotografía unos elementos que delataban que eso no llegó de un pronto. Habían unas computadoras y una mesa instaladas. Sí. Es decir, todo ya montado como previamente. Se ¿no? filtró una Y foto. luego los supuestos errores, que si son 15, que ahí el número 15 fue por No, y error. las poses. Los números, que si 2001, 2004 y después si 2001, 2014, pero se envió el documento a Brasil. Que 100 2001, millones, 2004, exacto. 100 millones a 1 millón. Unos errores tremendos. Vamos a hablar de eso, pero tenemos que ir ahora a una pausa. Muchas gracias por permanecer en la partida. Ahora estamos conversando con Juan Miguel Pérez, sociólogo y analista político, y con Bartolomé Pujals, abogado y un activista social reconocido. Les señalaba a ustedes, antes de que fuéramos a la pausa, unos aparentes yerros en anuncios oficiales, en informaciones que se divulgaron, como eso de que si eran 15 y después 14, que en una traducción un error de un periodo de tiempo, que se diga error de traducción, pero los números que yo sepa no se traducen, ¿no? Claro. Son iguales después que los números arábigos se acogieron en un Sí. entero, eso no se traduce. Lo otro también, todo aquello de una fotografía diciendo, ya llegaron los documentos. Y mucha gente que no se traga las cosas tan fácil, decía, por eso está instalado hace mucho. O sea, ¿qué se hizo? ¿Qué se tomó y qué se dejó? La legítima sospecha de que ustedes hablaban. Si este caso se da como que ya estos son, como dijo el procurador, aunque después él dijo que se podía investigar más, y eso es lo que llega y esta gente sea que se condene o se libere, ¿qué piensan ustedes que podría ser la reacción del pueblo dominicano? Mira, lo cierto es, lo primero es que hay que establecer que el procurador aquí no ha hecho ninguna investigación. El procurador lo que hizo fue que utilizó la misma documentación que le llegó de Brasil, parte de esa documentación, y la tradujo en un expediente. Es decir, lo primero es que hay que tener en cuenta que aquí se firmó un acuerdo con Odebrecht que hasta ahora no ha arrojado los resultados que ese acuerdo tenía que producir, que era precisamente la indicación de las personas que recibieron los sobornos, sobre la base de la cual y con detalle, cómo claro, dando y cómo. sobre la base de la cual se justifica ese acuerdo para poder prescindir de perseguir a Odebrecht. Aquí algo que estratégicamente hizo la Procuraduría fue que cuando fue a Brasil firmó un acuerdo con la Procuraduría de Brasil para que solamente ellos pudieran obtener la información, porque ya Brasil había dicho que no iba a entregar esa información si había firmado un acuerdo con alguno de esos países de cooperación, precisamente para evitar que la información se hiciera pública. Por eso hasta el sol de hoy no ha salido la información de Brasil, que se supone que tenía que haber salido y estar filtrada. Lo que yo creo es que en esta etapa va a depender mucho del tema de la presión ciudadana para que sean llevados al proceso las personas que se supone que faltan y que se pueden establecer de la misma acusación del Ministerio Público. La misma acusación del Ministerio Público yo no creo que haya cometido esos errores adrede. Yo creo que son errores que se cometieron porque en un proceso tan grande no se tiene la capacidad de controlar tantos detalles. No, y hay dos bloques, el Claro. político y el judicial. Claro, tantos detalles. Y evidentemente el hecho de que Punta Catalina esté dentro de las obras que se dicen que fueron recibidos sobornos es un error que el procurador se le fue de las manos, porque luego tuvo que salir a aclarar que no fue en el proceso de adjudicación, sino en la parte de los préstamos, en la parte de la aprobación de los préstamos.
Eso es razón suficiente ya para que Odebrecht, el contrato de Odebrecht estuviese cancelado, su registro de proveedor de Estado estuviera inhabilitado y que Odebrecht fuera expulsada del país como ha ocurrido en otros lugares. Yo creo que al final de cuentas, si este proceso que ahora va a donde jueces que están altamente cuestionados por su vinculación política, tanto en el recurso de apelación como en la posible audiencia preliminar que se vaya a conocer, si esto produce un descargo, yo creo que esto lo que va a hacer es que va a provocar que la indignación de la gente se profundice y que al final de cuentas esto se pueda salir de control y que no tenga el gobierno la capacidad de poder resolver esto en el marco institucional. Bien, tú decías esto del bloque político y el judicial, ¿cómo es la cosa? No, el error que se coordina entre el aparato profesional del Ministerio Público y el aparato político que dirige a ese aparato, vamos a decir así, técnico, legalista, sí. Técnico, exacto. Pero volviendo a la reacción que podría tener la ciudadanía, el espacio político, todo va a depender de la clase dirigente, incluyendo la opositora, pero también la empresarial, la eclesiástica, es decir, los puntos de liderazgo en la comunidad nacional. Es decir, qué tanto se sientan y de verdad enfrentan al poder político, porque al final esto tiene muy poco de judicial y de jurídico, ¿no? Esto o es la parte menor, vamos a decir. Exactamente. Son con pretextos, ¿no?, que se utilizan para... Pero aquí esencialmente lo que hay es un tema de carácter político, donde un poder tiene prácticamente unos medios de comunicación importantes e imponentes. Entonces, ¿qué va a pasar con la oposición política en el país? ¿Qué va a pasar con el PRM? ¿No? ¿Qué va a pasar con los partidos llamados emergentes? Pero sobre todo también, ¿qué va a pasar con la ciudadanía que se ha comenzado a organizar a expensas y a pesar de los partidos políticos no tradicionales incluso? Es decir, cómo ha ido marchando, cómo ha ido andando la población, todavía, hay que decirlo, localizado desde el punto de vista sociológico, es decir, una clase media que tiene el poder económico para financiarse, buscar informaciones adicionales, pero sobre todo para financiarse el poder estar en esa manifestación sin que esté en peligro su propia manutención económica, que es lo que está pasando, por ejemplo, con el descontento cada vez más creciente en las filas de la policía, en las filas de los militares de bajo rango, como nunca antes había la Marcha Verde impactado en la propia nómina pública, es decir, la gente comienza a tener una serie de manifestaciones públicas muy explícitas. De hecho, hay en contra de la corrupción. dirigentes más o menos importantes del PLD que participan y alientan la Marcha Verde. Y además es que el prestigio de la Marcha Verde es tan fuerte que el propio gobierno ha intentado en varias ocasiones involucrarse en la Marcha Verde, incluso de hacerse del signo verde, del símbolo verde. El presidente, no olviden que en su discurso del 27 dijo que él era un abanderado de esa causa. Así es. Entonces, pero estos son evidentemente distractores que buscan esencialmente, si yo no puedo con mi enemigo, desde el punto de vista de la reputación de la lucha verde, ¿cómo yo puedo entonces hacerme de ella? Por eso las escaramuzas, con la cual tratan de irrumpir un poquito en el campo que les es adverso, es decir, tratan de visitar la acera del frente y se devuelven evidentemente tratando de recuperar en esa visita lo más que pueden. Ha sido una estrategia del danilismo en muchas otras causas, 4%, el aborto, el tema de Barrick Gold. Lo que ha hecho es que ha intentado capitalizar, lo ha logrado en otros, en este no ha podido porque es una cuestión que trasciende una demanda en concreto. Es un poquito yo simbolizo eso a través del 911, donde no hay ni política de salud preventiva, ni de seguimiento a esa acción puntual que llama la atención, además con sirena, valga el símbolo, ¿no? Pero después se van, es decir, ¿qué hace? ¿No? Eso es muy neoliberal, ¿no? Es el tratamiento de un caso esencial a través de accesorios, la conversión de un problema. Y en ese caso tocan algo muy sensible, porque el que no tiene de qué agarrarse, que no cuenta con recursos, en el momento de una eventualidad trágica, de una emergencia, si aparece ahí la ayuda, eso lo toca. La gente dice, ay, qué bueno, en el momento que vinieron y me ayudaron. La gente lo ve como ayuda, como que es un favor. Sí, pero ahí vuelvo entonces al tema que hablábamos ahorita. La gente no es tonta. La gente sabe que cuando el bulto, la llanta y el movimiento aún sea válido y sea complemento de lo que podría ser diferente, la gente sabe también que es una intervención que, aunque no entiendan que puede ser con fines políticos, la deja al desamparo. Y esa es la realidad que cae. Es decir, cuando van, por ejemplo, yo he estado presenciando... ¿Sabe que no les resuelve un problema de fondo? No, pero para nada, al contrario, porque lo primero que le pregunta, ¿tú tienes seguro? Es el chofer
de la ambulancia y el operador bueno, ahí se muy dispuesto, todo, sí, y ahí claro. entonces entiende, no, ahí vuelve una vez el Estado a preguntarte lo que está supuesto. Lo hace entrar a caer en su realidad otra vez. No, él se lo enfatiza incluso. Bien. Se lo Es enfatiza. una sábana muy chiquita para un cuerpo muy grande. Entonces, Bueno, entonces, vamos a ver. Ocurrió esto de este comunicado y eso han querido rasgarse la vestidura y todas esas cosas. Algunos han querido decir incluso que cuidado si esto fue algo deliberado para dañar el movimiento verde. Porque ciertamente, por lo que he hablado con varias de las personas que después dijeron, miren, yo finalmente no leí el documento definitivo. Dije que sí, pero que me enviaran para reconfirmar y no se hizo. Y por eso alguna gente retiró la firma. ¿Esto piensan ustedes que puede hacerle daño al movimiento verde? El gobierno ha querido hacer eso, diciendo que es la Marcha Verde, cuando desde el principio dice el documento que ellos no son la Marcha Verde, sino un grupo de personas que han alentado ese movimiento. Bueno, el proceso que se opone a la corrupción, que no es, la Marcha Verde no lo abarca todo, No. es muy heterogéneo, ¿no? Y como tal hay diferentes sensibilidades. De hecho, hay posiciones ideológicas que marchan conjuntamente en la Marcha Verde que son ideológicamente contradictorias, ¿no? Hay liberales, hay conservadores, hay personas de izquierda, hay personas de derecha, hay personas que sencillamente nunca se hubiesen visto la cara si no fuesen un proceso que tiene la corrupción como parte Ahí están, por ejemplo, los fundamental. evangélicos y están la gente de la comunidad LGTB. LGTB, exactamente. Y muchos otros, incluso es muy interesante porque dentro de lo que es el proceso de la Marcha Verde, las otras facetas de las personas continúan. Entonces a veces hay muchas contradicciones, pero que han sido relegadas y esto es una prueba extraordinaria de la capacidad política que ha tenido hasta ahora los integrantes de esa Marcha Verde, tanto en su cúpula dirigente como en el activismo de sus cuadros medios, que se han ido espontáneamente organizando y generándose como líderes comunitarios, porque precisamente es muy heterogéneo. O sea, yo no creo que, y yo creo que esa actitud, la cual yo puedo tener mis diferencias de hacer una petición, están en su pleno derecho. Yo pienso que más vergüenza nos debería dar a un sistema político que solamente le da la oportunidad a la gente una vez cada 4 años de manifestarse en condiciones extremadamente polémicas, que un grupo de ciudadanos haga un ejercicio legítimo de solicitar lo que ellos consideran, ¿no? Entonces yo pienso que no creo que le haga daño como tal. De todas maneras, la Marcha Verde sabe que está asediada por el poder político, con todas las argucias que ese poder político puede emplear para desprestigiarla y tratar de sacarle lo que sentidamente tiene el pueblo encarnada en ella. Y por eso yo creo que al final, primero, representa una heterogeneidad de puntos de vista, pero la Marcha Verde sin duda alguna supera esas manifestaciones aisladas o incluso parciales que pueden estar dentro de su interior. Bartolomé, ¿podrá resistir la Marcha Verde tanto asedio o intento de asedio del poder? Una de las cosas de las capacidades que ha podido desarrollar la Marcha Verde es que está por encima de sus vocerías. O sea, porque es una expresión ciudadana tan diversa, tan horizontal, que es lo que ha impedido que el poder político, la clase política y fundamentalmente el PLD pueda enfrentarla con contundencia y que pueda reducir los efectos de las peticiones y del proceso que viene desarrollando. El tema de la renuncia, que es una cuestión que a mí no me parece descabellada por lo siguiente, se funda en un argumento que el PLD y la clase política no han podido responder. Y es fundamentalmente que, por ejemplo, la campaña del presidente Medina, hay pruebas suficientes. Si hay algo que no está controvertido es el tema de que se recibió financiamiento ilegal en su campaña. No solamente por los documentos que han venido del Tribunal Superior Electoral de Brasil y por las declaraciones de Miglacio, que era el que dirigía el Departamento de Operaciones Estructurales en este país, sino porque asimismo lo ha dicho el Ministerio Público en su acusación, que respecto a Temístocles Montaz, respecto a Tommy Galán, y el mismo Temístocles Montaz como imputado, como miembro del comité político y como ministro de primera línea de este gobierno, ha dicho que recibió dinero de Ángel Rondón para la campaña y dinero que a su vez venía de Odebrecht. Es decir, el tema él dice ahí que él no sabía que venía de Odebrecht, pero que sí lo recibió de Rondón. Pero claro, pero evidentemente es una excusa no válida para una persona de la estatura política que tiene Temístocles Montaz y las responsabilidades políticas que tiene. O sea, que yo creo que es una petición que al final de cuentas es legítima porque no es una cuestión que tampoco no se esté discutiendo en la ciudadanía. O sea, hay mucha gente
y usted se lo puede ver en las manifestaciones, muchas expresiones en donde plantean y donde cuestionan la legitimidad de este gobierno, que viene cuestionada desde antes de este proceso, viene cuestionada desde las elecciones, por un proceso electoral que todos sabemos con todos los traumas que pasó, y que no lo decimos nosotros, sino los informes de la OEA, los informes de los diferentes observadores donde se pudo ver. El propio Rosario, que dijo a medianoche que habían desaparecido 3.000 técnicos. Donde se pudo, por cierto, hay unos millones de dólares que no se sabe en qué pararán de esos equipos que se compraron, no se les reclamó a la compañía. Y que no se van a poder utilizar más. Y eso es un dinero del pueblo dominicano. Claro. Entonces yo creo que la respuesta, lo que pasa es que la gente no tiene el brazo mediático que tiene el gobierno, y evidentemente no tiene la capacidad de hacer valer esas expresiones en los medios de comunicación con el mismo peso, la misma constancia y recurrencia que el gobierno. Pero yo creo que si aquí hubiese un equilibrio, el tema de una renuncia, de pedirle la renuncia al presidente, yo creo que es algo que se estuviera comentando más de lo que la gente imagina, porque yo creo que eso es parte de lo que se está viendo en la calle, de lo que la gente está pidiendo. No, y puede generar aquí también una situación ya más a largo plazo, que es la probable, hay que ver con qué grado de probabilidad, desaparición o merma significativa del PRM, ¿no? En términos de su liderazgo político de la oposición. Y eso puede abrir toda una caja, ¿verdad?, de Pandora a nivel de cómo se va a reconfigurar el escenario político y su liderazgo, sobre todo en el plano opositor. Porque resulta que como partido al fin, los intereses fundamentales, las prioridades son corporativistas. Entonces, ¿qué hace el partido de oposición en Najayo? ¿No? Vinculándose con todo el lodazal, en lugar de tener una posición crítica, en lugar incluso de asignarle una cierta licencia política, estamos con ustedes, pero nosotros estamos en una situación en la que vamos a respetar la justicia o lo que fuese. ¿No? Entonces lo que hace no, al contrario, lo que hace es que se suma a ellos. Y eso, sin duda, esa cofradía, que reitero, este es un momento muy importante, crucial, porque esa fraternidad en la clase política tradicional, lo que lo está haciendo es acercándose más entre ellos y alejándolo de la gente. Y eso sin duda alguna que es una sincerización, porque antes previamente fue así, ¿no? Ahora lo que pasa es que tienen los elementos de prueba, los hechos sociales que empujan a que esa clase política se corporativice más. Pienso que ha sido el que peor ha asumido ese papel, porque el PLD, siendo partido de gobierno, fatal, y que está comprometido con todo esto, lo que ha dicho es, bueno, esperamos que el proceso de ley se cumpla, pero no ha asumido así directamente como partido la defensa, sino que ellos sí lo han visitado y esas cosas. Y el PRM ha pasado a una posición defensiva, en donde a partir de los apreciamientos solamente habla sobre este tema en función de los dirigentes, o sea, lo han acorralado. Ha agachado la cabeza. Mientras tanto, el país, los problemas médicos, no han sabido vincular el problema de la corrupción con la pobreza crónica que tiene nuestro país. O sea, los problemas sociales siguen y la prensa está entretenida con el guión montado por el partido de gobierno. Vamos a una nueva pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Juan Miguel Pérez Vargas, sociólogo y analista político, y con Bartolomé Pujals, abogado y activista social, que también es un excelente analista político también. Bueno, hay una situación en todo esto, que es la situación interna del PLD, que ya antes venía tomando unos ribetes importantes, porque el danilismo aspiraba, no sé si ya sigue en lo mismo, a continuar en el poder. Y el leonelismo aspiraba a volver. Y había un distanciamiento, muchas quejas de los leonelistas que estaban a su gente golpeándola, que no iba a ser igual, que en esta ocasión no se iba a dar lo que ocurrió con el cambio constitucional que permitió la permanencia de Danilo en el poder. Y con esto que ha ocurrido también, pudiera decirse que también puede afectar aún más las relaciones entre Danilo Medina y Leonel Fernández, entre el danilismo y el leonelismo. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Bueno, si utilizáramos el símbolo del ring, yo pienso que la situación del leonelismo estuvo en la lona, ha cogido un poquito de respiro, pero eso no implica que cuando suene nuevamente la campana para reanudar el combate,
esté en disposición de a ese Estado que una vez fue denunciado porque había vencido al danilismo, el danilismo no lo utilice para terminar venciendo a su contrincante y con knockout. Yo pienso que la situación política favorece al danilismo y lo desfavorece también. Favorece en su facción interna, pero al mismo tiempo, en condiciones actuales, pensar en una reelección al día de hoy es prácticamente de unos cálculos políticos muy exiguos. Y muy riesgoso. Y sumamente riesgosos, sobre todo porque terceras vías dentro del propio danilismo también están comprometidas con la imagen tan afectada que tiene el propio presidente. Me refiero a los dos ministros más cercanos, a Gonzalo Castillo y a Peralta. Yo lo que pienso es que el danilismo va a buscar una alternativa de hacerse de una figura interna al partido, pero no perteneciente a la forma convencional de ver esa claque histórica del PLD. Va a buscar otro candidato para ponerlo ahí, ¿no? Ver qué se puede hacer con ir preparándolo, con ir estableciéndole una plataforma mediática, como si fuese un plan B ante lo que muy probablemente el plan A la tendrá muy difícil. Yo creo que ahora mismo hay tres corrientes, que es el danilismo, el leonelismo, y una corriente que viene discutiendo minoritaria que dice ni Danilo ni Leonel más PLD. ¿Qué es? Pero yo creo que el leonelismo en esta coyuntura, como dice Juan Miguel, se ha oxigenado y ha tratado de desprenderse y de alejarse lo más que pueda de esta cuestión. No ha opinado, Leonel Fernández casi no está en el país, está tratando de no involucrarse en política porque al final de cuentas esto está afectando de forma principal al danilismo. Yo creo que los planes del tema de la reelección no es algo que se hayan abortado, yo creo que están suspendidos. Yo creo que el presidente Danilo Medina lo va a intentar. ¿No te merece credibilidad el mensajero? No. Que Jiménez, que ha dicho que el presidente le dijo que dijera. Yo no creo, yo no creo eso, y yo creo que la fórmula de buscar una tercera persona que pudiera ser uno de esos ministros es un plan B, en la medida en cómo el gobierno termina de lidiar en este año con este proceso que se está dando con la Marcha Verde. Porque ellos han aplazado varias discusiones, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el Estado, como el tema de la reforma fiscal, hasta lo que tiene que ver con su proyecto político, que es el continuismo de mantenerse en el poder. Lo que creo es que Leonel Fernández no va a tener la capacidad de poder remontar esta situación porque ya tiene un daño, o sea, en términos externos e internos, muy difícil de revertir. Y al final de cuentas hay otra variable, que es la que se habla, por lo menos en los corrillos, de esta suerte de alianza que existe entre el danilismo y Hipólito Mejía, en donde existe una especie de coqueteo para tratar de verlo como una posible opción con quien competir. Algo más en los corrillos políticos, se dice que hay un plan de reunificación del PRD y que ese plan contaría con el visto bueno y el aliento de Danilo Medina y que ya incluso se habrían hecho contactos entre Miguel Vargas y gente del PRD que hoy está en el PRM, y parece que el litoral que está como más siendo cotejado es el de Hipólito Mejía. Claro. Incluso se le ha pedido a Guido Gómez, después que fue expulsado, que bueno, que vamos a ver, te vamos a aceptar de nuevo, y como pidiéndole casi perdón. Todo eso se ha estado hablando. Pero dicen también que del litoral leonelista se está piropeando a la gente de Luis Abinader. Claro. Y que ha habido encuentros incluso. Que ha habido encuentros y todas estas cosas. Bueno, de hecho una persona me confirmó algunas reuniones, dice, pero que es normal que los políticos se reúnan y hasta para examinar puntos de vista. Todo esto nos retrotrae a lo que ocurrió cuando el PRD, desgastado en el gobierno, el grupo de Jorge Blanco jugó a que le iría mejor en un gobierno de la oposición, en ese caso representada por Balaguer, que tenía el partido más grande, y no con un gobierno de Jacobo Masluta. Y terminó muy mal. Claro. No sé si ellos han ponderado esa posibilidad también. Sí, lo penoso es que sigue siendo una historia nacional de élites políticas y entre comillas, de clase dirigente. Es decir, y de una clase dirigente además desgastada. Pero casi ni clase, yo digo que es un acuerdo grupal casi personalista. Pero cuando me refiero a eso, estoy haciendo referencia a que la historia nacional, la historia de la gente,
se está limitando, lamentablemente, no solamente porque ellos son los que deciden, sino también porque los propios medios de comunicación, cuando tú tomas y prendes la radio, tú lo que estás oyendo es una historia de arriba, ¿no? Tú lo que estás oyendo es la historia, y a los humildes, a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que es el que realmente sufre las condiciones socioeconómicas a lo que le ha llevado este sistema, están no solamente invisibilizados, sino que en muchos de los casos penalizados, ¿no? Es decir, que están enfatizados dentro de lo que es la delincuencia, entre comillas, dentro de ese señor que robó dos abanicos y en una iglesia, y entonces aparece en primera plana, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la gente? Por ejemplo, los seguros de Banseguros de los Tucanos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el tema de las ARS, el tema de las AFP? Es decir, todos estos escándalos, que lo escandaloso es que no sean escándalos, ¿no? Y que están ahí, que están pendientes de ser trabajados, pero lamentablemente nuestra clase política, que es, hay que decirlo, titiritera, porque hay que incluir la parte que tiene el empresariado en todo esto, que no hay mejor ilustración que esa comisión de notables, porque esto es una república de notables, es decir, donde tu prestigio es tu relación al poder económico, ¿no? Y entonces y tu aceptación por ese poder económico. Entonces, capacidad de tumbar polvo. Exacto. Entonces, lamentablemente la historia nacional ha sido secuestrada, como dirían los historiadores sociales, por esa historia de los de arriba, ¿no? Lamentablemente. La historia oficial. Y muchas veces nosotros caemos en reducir, de escribir, de narrar o de comentar esta historia nacional, reduciéndola a ellos. ¿Qué es lo que ha logrado la Marcha Verde? Que ha desentrampado la discusión política y ha puesto sobre el tapete los temas que tocan fundamentalmente a la gente. O sea, la cuestión de fondo que viene afectando a la gente y que no se resuelve un problema en este país. Y escúchame, y es la primera fisura seria que tiene el PLDismo, por ejemplo, en las redes sociales, que es un territorio de ring, ¿no? Para la clase media. O sea, ese es un territorio del PLDismo anterior. Sí. Ya eso hoy no lo es. Claro. Bueno, ellos se han esforzado, ya han intentado crear esa falsa tendencia y cada vez que han logrado más o menos son derrotados. Sí, o sea, no es tan fácil. Son hostil ya para ellos. Sí, ya así es. Bueno, la Marcha Verde ahí tiene también una situación interesante, por lo que yo he estado viendo, he entrevistado a muchos de los jóvenes que forman comité en los pueblos donde hay una marcha, la diversidad. Yo creo que yo nunca había visto un movimiento así, en que, bueno, se va para San Francisco, ahí hay un comité local, pero que gente con capacidad de organización, sí. San Pedro de Macorís igual, La Vega igual, Puerto Plata igual, Azua, Santiago. Y eso, que no hay esa centralización, ese verticalismo. Yo pienso que estamos ante un fenómeno muy singular y yo creo que nunca antes se había producido algo así. Tú me dirás como sociólogo. Sí, es muy sui generis. Recordemos que esta generación no es una generación que se educó políticamente en ideologías, sino que se ha ido educando a través de la indignación de los escándalos de corrupción. Por eso empieza con una capa social que es aquella que tiene la posibilidad de indignarse. O sea, hasta para indignarse uno tiene que tener los recursos en este país. Sí, tener lo mínimo seguro. O sea, fíjense hasta el grado de injerencia que tiene en el desarrollo de una personalidad, tu estatus socioeconómico. O sea, es algo realmente extraordinario. Claro, el que tiene que sobrevivir día a día, lo piensa dos veces. No, ni siquiera tiempo tiene. La acción política de las clases populares es sobrevivir. Esa es la acción política. Exacto, esa es la y de hecho, los más rebeldes hoy en día son aquellos que tratan de transgredir el circuito, la suerte social que le ha tocado vivir, transgrediendo la ley. Esos son los más rebeldes. Aquellos que asumen y se atreven un poquito más de lo normal que sus contemporáneos y te asaltan, te atracan, etcétera, etcétera. Sí, bueno, porque es un acto radical. Ellos están atrapados. Claro. Vamos a decir que están tratando de romper así es. En adición a eso que decía Juan Miguel, además esta generación se ha educado también en la antipolítica, porque una de las cosas que ha hecho la clase política es fomentar el escepticismo de la gente para que la gente no se involucre en las cuestiones públicas. Y por eso yo hablo de una evolución de la conciencia de la gente, donde la gente no solamente ve la corrupción. Pero yo no sé si se puede decir radicalmente, Bartolomé, que es antipolítica, porque antipartidario. Eso sí, yo sí quizá no les gusta ir en elecciones, pero esos muchachos y muchachas tienen un sentido crítico. Claro, y precisamente, y eso se ha traducido ahora, o sea, es
organizarse a través de otros instrumentos que no son los que no son los tradicionales, claro. eso sí. E incluso no me atrevería a decir de no querer ir a unas elecciones. No iban a unas elecciones por las opciones que habían. Claro. Pero Sí. yo estoy convencido por muchas cosas que lo que ha pasado en este país sencillamente que no ha tenido otras voces. Porque aquellas que suponen ser diferentes se acercan mucho más entre ellas que lo que uno pudiera tener entre ellas como diferencias. Ahora bien, ¿cómo este excelente, gran movimiento social impactante pudiera, de alguna manera, encauzar esa indignación, esa rebeldía, esa contestación hacia una modalidad política que desplace a quienes hoy gobiernan? Bueno, el monopolio de lo político hoy todavía está en manos de los partidos políticos, que son los que son reconocidos por la Junta Central Electoral, que tienen la posibilidad de presentarse, y mientras eso continúe, no solamente en parte de la estructura, sino en este PRM, que yo no me atrevo a decir todavía moribundo, pero sí tiene serias condiciones de salud, sí. ¿No? No voy a decir que están comprometidos sus órganos, pero están heridos. Pero están muy mal heridos. Y la población, todo va a depender de cómo esa situación termine, proveyendo a la Marcha Verde la oportunidad de constituirse en espacios ya de organización política más estructurada. Sí, yo pienso lo mismo, porque al final en la política los espacios no quedan vacíos. Y yo creo que la gente ha entendido, la ciudadanía, porque una de las cosas que la gente está demandando es una nueva representatividad popular. Es decir, hay una impugnación al sistema político, al sistema democrático, a una modelo de democracia representativa que entrampó la democracia de boca de la gente y se la quitó a la gente de la boca. Y la gente está reclamando otro tipo de ciudadanía, otro tipo de representantes. No, y de hecho ha convertido, para hablar de lo político, ha convertido, por ejemplo, la prensa local en un medio político. Es decir, ha sustituido todo lo que le niega el sistema político en términos de representación y de vocería. Ellos han hecho de manera informal, por eso hablaba de la historia oficial y la historia oficiosa. La política local, la república local, municipal, está a través de los medios de comunicación locales, que es lo que le dan la participación a la gente. Le echan las mismas redes sociales y está esa expresión día a día. La ciudadanía ha logrado que en los últimos 6 meses solamente se hable del tema que la ciudadanía está impulsando, que es el tema del cuestionamiento que surge a partir de Odebrecht. Aquí, en estos últimos 6 meses, todos los días en los medios de comunicación han estado compelidos a tener que tratar lo que la gente está reclamando. Y por primera vez, el gobierno y sus acólitos en los medios de comunicación no ponen el tema. No. Tratan de condicionar el tema de acuerdo a sus intereses. Ya no pueden imponer la agenda. Actúan de forma reactiva. Sí, y mira que se han empleado a fondo, pero no han podido. Así es, claro. Pero de lo que quería señalar ahorita, tú decías de que el movimiento convertirse en una opción política, pudiera ser que no se convierta en movimiento como tal, pero sí que surja una opción que logre atraerse ese sentimiento nacional. No, y además darle estructura a lo político, porque ¿qué pasa? Que en cada una de esas manifestaciones, sea en los barrios o en los pueblos, se ha ido creando estructura, han ido apareciendo liderazgos, sí. ¿no? Han ido apareciendo con visibilidad y con prestigio. Eso quiere decir que esa persona que tenía ideas, por ejemplo, de organización sindical o de libertad o de trabajo, asociación de trabajo, va a utilizar ese capital político ahora dentro de su espacio de trabajo, no necesariamente la Marcha Verde. Claro, y necesariamente la Marcha Verde es un contrarrelato, y ese contrarrelato se va a expresar en nuevas caras, en nuevas ideas, en una nueva forma de regir la democracia que la clase política no tiene, la clase política actual no tiene la capacidad de asumir, porque responden a un modelo. Por lo menos mientras tanto no le está provocando un gran dolor de cabeza, y yo siempre pongo el símil de un boxeador que no logra interpretar el estilo del contrincante, aunque parecía más débil, y no encuentra qué hacer, está vuelto loco. Así es. Bueno, muchísimas no era gracias. tan fuerte como uno pensaba que era. Sencillamente se puso a prueba y se encontró la debilidad de su máquina que antes uno creía absolutamente impecable. Alguien decidió subirse al ring. Así es. Bueno, muchas gracias a Juan Miguel Pérez Vargas y a Bartolomé Pujals. Yo creo que quienes nos siguieron tienen mayor claridad de lo que significa todo esto, este fenómeno de la Marcha Verde y el escenario político actual en República Dominicana. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.